Hola a todos, bienvenidos a esta última parte del capítulo de electrónica de potencia, donde veremos las distintas aplicaciones. Hemos dividido la presentación en dos partes, una primera parte donde hablaremos de rectificadores y otra segunda donde hablaremos de inversores. Un rectificador es un dispositivo que va a permitir convertir la tensión alterna de la red en una tensión continua. Esta aplicación es una aplicación muy utilizada, sobre todo para alimentar equipos de electrónica. Entonces, desde un cargador del móvil a un cargador de un teléfono, de un portátil, a un cargador de un vehículo eléctrico, pues tienen esta conversión, ¿no? Para cargar las baterías se deben cargar en corriente continua y lo normal es que tengamos disponibles la red eléctrica y entonces necesitemos pasar de la conversión de corriente alterna en corriente continua. La clasificación de los rectificadores se hace en función de varios parámetros. Por un lado, si los rectificadores están controlados o no. En función de la forma de onda de la señal de salida rectificada, tenemos señales en media onda o de onda completa, y luego en función también de los valores de la tensión alterna de entrada, que pueden ser alimentados mediante sistemas trifásicos o sistemas monofásicos. Un rectificador no controlado es aquel en el cual introducimos una corriente alterna por la entrada y obtenemos una corriente continua por la salida. Aquí os he puesto un esquema de cómo está configurado, aunque lo veremos en algunas transparencias posteriores. Vamos a tener una tensión alterna y vamos a tener una tensión continua en la salida. Si el valor de la tensión alterna es fija, es decir, tiene una determinada frecuencia, una determinada amplitud, la tensión que obtenemos en el lado de continua es un valor fijo y no podemos ni subirlo ni bajarlo, es decir, no podemos regular el nivel de continua que obtenemos en la salida. De la misma forma, cualquier perturbación que se produzca en la señal de entrada se verá traducida en una perturbación en la señal de salida. Luego es un rectificador que es poco robusto, pero es sencillo y barato de construir. Frente a este rectificador que no es controlable, tenemos un diseño de rectificador controlado. En ese caso, tenemos dos características principales. Por un lado, los dispositivos de electrónica de potencia que empleamos en el rectificador ya no son diodos, que son dispositivos no controlables, sino dispositivos que sean o semicontrolables o controlables de forma completa. Semicontrolables son los tiristores en los que puedo indicar el momento en el que pasa el dispositivo a conducir, aunque el momento en el que pasa a bloqueo no lo determino yo, lo determina el circuito. O podemos poner dispositivos que son completamente controlables, es decir, que controlamos el momento en que conducen y que dejan de conducir. Eso serían pues, IGBTs o MOSFET o transistores bipolares, por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces, por un lado, los rectificadores controlados, los dispositivos de electrónica de potencia no son diodos, son dispositivos controlables, y luego tenemos un lazo de control que se encarga de medir los valores de corriente continua, compararlos con una señal de referencia y ajustar el momento de disparo de estos dispositivos controlables para controlar el valor de continua. Entonces, en este caso, fijaros que si nosotros tenemos una tensión en alterna fija, nosotros podemos cambiar el valor de la tensión de continua simplemente ajustando en qué momento se disparan estos dispositivos, ¿vale? Y eso sería lo que tenéis en una fuente de alimentación del laboratorio, vosotros ajustando con el potenciómetro la tensión, pues tenéis que entre estos dos terminales obtenéis una tensión de continua variable, mientras que la propia fuente de alimentación está conectada a la red, es decir, la red está alimentando la fuente de alimentación en la entrada y nosotros modificando este potenciómetro lo que estamos haciendo es modificar la señal de referencia y ajustar el nivel de corriente continua que obtenemos en los dos terminales. Por otro lado, si hubiera fluctuaciones en la tensión de entrada, pues lo que ocurriría es que como la señal de referencia permanece fija, ajustaríamos el momento de disparo para que aunque se produzcan fluctuaciones en la corriente continua se ajuste y se mantenga de forma constante, ¿vale? Entonces son fuentes más caras de construir, pero son mucho más robustas. Bueno, iremos viendo un poco cómo se hace cada uno de estos sistemas en las transparencias posteriores. En esta transparencia mostramos la clasificación de los rectificadores que vamos a ir estudiando a lo largo de esta sesión. Vamos a empezar con la parte más sencilla, con rectificadores no controlados de media onda con carga resistiva que nos permitirá entender cómo funciona. Y luego ya empezaremos a utilizar los rectificadores con cargas inductivas que tienen un poquito de resistencia y una gran parte de inductancia. Básicamente es porque se utiliza mucho para el control de motores de corriente continua.
Posteriormente, bueno, mejoraremos el comportamiento de los de media onda con carga inductiva poniendo un diodo de libre circulación. Hablaremos de rectificadores no controlados de onda completa sobre carga inductiva y rectificadores no controlados trifásicos sobre carga inductiva. Posteriormente pasaremos a ver cómo funcionan los rectificadores controlados y haremos el mismo análisis. Primero veremos la parte más sencilla para comprenderlos bien, es decir, controlado en media onda con carga resistiva, y luego ya pasaremos a controlado con onda completa con carga inductiva y controlado trifásico con carga inductiva. Comencemos con el rectificador más sencillo de todos, que es el rectificador de media onda sin control y con una carga resistiva. El rectificador monofásico de media onda con carga resistiva es muy sencillo. Consta de un diodo en serie con una resistencia de carga al que se conecta un generador de tensión o bien el secundario de un transformador. Este generador de tensión alterna tiene un valor máximo, U sub m, por el seno de omega t, y entonces la tensión que tenemos en el lado del generador sería la señal que tenéis en la parte superior derecha, ¿vale? Sería una señal completamente alterna de frecuencia 50 Hz. Entonces el diodo es un diodo ideal, con lo cual no se produce caída de tensión cuando conduce, deja pasar los semiciclos positivos, los deja pasar sobre la señal de salida, mientras que los semiciclos negativos los anula. De forma que la tensión que tenemos sobre la resistencia es una tensión unidireccional, es decir, es siempre positiva, aunque es variable. Podemos hacer una descomposición en series de Fourier de esta señal, porque es una señal periódica, y vemos que tiene un valor medio distinto de cero, un primer armónico y luego distintos armónicos, que en este caso son todos pares. Si nosotros calculamos el valor medio de esta señal, obtendremos U sub m dividido por pi, y operando un poquito, pues al dividir 1 partido por pi es 0,318, y U sub m, si os fijáis, es el valor máximo de la señal de entrada. Luego tenemos un nivel de continua y tendremos varios armónicos que deberíamos filtrar si queremos, ¿vale? Si queremos calcular la corriente que está circulando sobre esta resistencia, pues es simplemente dividir la tensión U sub 0 por el valor de la resistencia, tendríamos esta corriente que hemos marcado aquí en negro un poco más oscuro, ¿vale? El nivel de corriente en continua sería el valor de corriente de tensión en continua dividido por la resistencia y daría lugar pues a estos valores. Y luego es importante analizar lo que se llama factor de rizado de una fuente. Es analizar el valor eficaz de la tensión de la componente alterna, de esta U sub 0, dividido por el valor medio de la tensión de salida, por esta UCC, ¿vale? Cuanto más bajo es el factor de rizado, mejor es la fuente, porque tiene menos oscilaciones a la salida, ¿vale? En este caso, pues el factor de rizado lo podéis calcular, no os lo vamos a pedir, pero simplemente para que lo veáis. De hecho no hemos puesto ni las fórmulas. Es de 1,21, entonces un valor alto, y cuanto más bajo sea este factor de rizado, pues mejor es la fuente. Vamos ahora a analizar el siguiente caso. Sería un rectificador de media onda sin controlar, con entrada monofásica pero sobre carga inductiva. En el caso de trabajar con una carga que sea inductiva, veis que tiene una parte resistiva y una parte inductiva. Esto es muy habitual cuando estamos controlando motores, aunque sean motores de corriente continua. Al tener un bobinado, cuando nos alimentamos con continua, tienes una parte resistiva y una parte inductiva. Entonces siempre conviene analizar este tipo de comportamientos de rectificadores con cargas inductivas. Fijaros, lo que tenemos es, por un lado, el generador de tensión que teníamos antes con la tensión máxima seno de omega t. Luego tenemos, voy a coger el puntero un segundo, tenemos esta tensión de entrada, que es una tensión alterna, y luego tenemos estas ecuaciones que modelan pues el comportamiento de esta malla. Si analizamos aquí esta corriente teniendo en cuenta este diodo, ¿vale? Lo que vamos a ver es lo siguiente, es algo que ya conocemos de teoría de circuitos, y es que cuando alimentamos un circuito con corriente alterna y tiene una bobina, la corriente se retrasa con respecto a la tensión, y eso lo vemos aquí. Tenemos la tensión de entrada y vemos que la tensión va aumentando, la corriente va aumentando, pero va un poquito retrasada con respecto a la tensión. Cuando la tensión llega al máximo, la corriente todavía no ha llegado al máximo, la tensión baja hasta cero, y en ese instante de tiempo todavía la corriente no se ha anulado, ¿vale? Para que se anule la corriente tiene que llegar
hasta un valor phi. Cuanto más inductiva es la carga, este phi estará desplazado más hacia la derecha, ¿vale? Si la carga fuera resistiva pura, pues el phi llegaría justo en pi, con lo cual la tensión y la corriente irían en fase, y en este caso lo que vemos es que la corriente está desfasada con respecto a la tensión, ¿vale? Aquí tenemos la expresión de esta corriente, y en el momento en que la corriente se anula, el diodo deja de conducir y entonces ya no pasa corriente hacia la carga y la tensión sería cero. Con lo cual, si nosotros medimos la tensión que tenemos sobre nuestra carga inductiva, vemos que deja pasar el primer semiciclo y deja pasar un poco del semiciclo negativo porque no se anula la corriente hasta que llegamos al ángulo phi. Si nosotros calculamos el valor medio de esta corriente continua, lo que veremos es que antes, en el caso de trabajar con rectificador monofásico de media onda con carga resistiva, solo teníamos los semiciclos positivos y los semiciclos negativos se anulaban. En este caso tenemos semiciclos positivos y un poquito de semiciclo negativo, es decir, el valor medio de la tensión de salida en el lado de continua UCC va a depender de lo inductivo que sea nuestra carga, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos esta ecuación y la desarrollamos, calculamos el valor medio a lo largo de un periodo, veremos que el valor de corriente continua depende de este ángulo phi, del coseno de este ángulo, y cuanto más inductivo sea mi carga, este coseno de phi será mayor, de forma que el valor medio será cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? Luego el valor medio de la tensión de salida en corriente continua en la carga disminuye al aumentar la inductancia, lo cual es un problema. Entonces, ¿cómo podemos evitar que tener estos picos negativos? Bueno, lo que podemos hacer es poner un diodo en paralelo con nuestra carga. Es lo que se llama diodo de libre circulación. Para eliminar esa parte de tensión negativa que aparecía sobre la carga, que dependía de lo inductivo que fuera la carga, hemos visto que hay que poner un diodo de libre circulación. Bueno, para mejorar el aspecto que hemos visto de que la tensión de salida del rectificador cuando tenemos una carga inductiva depende de lo inductiva que sea la carga, lo que hemos dicho es que tenemos que colocar un diodo de libre circulación que lo ponemos en paralelo con la carga. Este sería el diodo de libre circulación. Vale, si os dais cuenta, teníamos el diodo principal, la carga inductiva, que tiene una pequeña parte resistiva y una parte inductiva, y el generador de tensión de entrada, que sería el que aplica una tensión senoidal. En la primera parte del funcionamiento de este circuito, cuando estamos aplicando una tensión con el semiciclo positivo a la tensión de entrada, lo que veríamos es que el diodo principal está entrando en conducción y el diodo de libre circulación está en bloqueo, es decir, no está conduciendo, con lo cual lo que tendríamos sería este circuito, ¿vale? ¿Qué vemos con la corriente? Bueno, pues lo que vemos con la corriente es que esa corriente se retrasa con respecto a la tensión de entrada y va aumentando. Cuando la tensión de entrada llega a un valor cero, observamos que la corriente es distinta de cero. Entonces, la clave está en que ahora, al poner el diodo de libre circulación, justo en el instante en que la tensión de entrada es cero, este diodo comienza a conducir y este diodo entonces entra en bloqueo, con lo cual el circuito equivalente sería solo esta malla que queda en el lado derecho del circuito principal, que correspondería a este circuito de aquí, ¿vale? Entonces la tensión que tenemos en los terminales de la carga durante todo el siguiente semiperiodo sería cero, mientras que la corriente se iría descargando hasta llegar a cero dentro de este semiperiodo, ¿vale? Al llegar el siguiente semiciclo positivo, pues estaríamos otra vez como al principio, es decir, volvería a subir la corriente, ¿vale? La corriente se retrasa con respecto a la tensión de entrada, y cuando la tensión de entrada llega a cero, la corriente es distinta de cero y tenemos que descargarlo a través del diodo de libre circulación. Como vemos, la tensión en este caso, al colocar el diodo de libre circulación, hace que la tensión que obtenemos en la carga sea la misma tensión que obtendríamos con un rectificador monofásico de media onda con carga resistiva. En este caso estamos viendo que si la carga es inductiva, la corriente se retrasa con respecto a la tensión, pero es capaz de anularse antes de que llegue el siguiente semiciclo. Si la carga fuera mucho más inductiva, lo que podría ocurrir es que esta corriente no tuviera tiempo suficiente para anularse antes de que llegue el siguiente semiciclo positivo. Y entonces daría
a una configuración de este tipo, en la cual la corriente en el primer semiciclo aumenta, baja para anularse, pero antes de que se anule llega al siguiente semiciclo, con lo cual empezamos en un nivel un poquito superior, comienza a bajar, pero no llega a anularse, llega al siguiente. Entonces, tras un periodo transitorio, lo que vemos es que la corriente se estabilizaría en un valor, ¿vale? Entonces, cuando la carga es muy inductiva, lo que ocurre es que la corriente que circula por la carga es prácticamente constante, ¿vale? Y se dice que estamos trabajando con una configuración de conducción continuada, ¿vale? En ese caso, la tensión de entrada al poner el diodo, perdón, la tensión de salida al colocar el diodo de libre circulación sería igual a la que hemos visto en un rectificador monofásico de media onda con carga resistiva, y tendríamos un valor medio de tensión de entrada que sería fijo. Bueno, en esta transparencia vamos a analizar la razón por la cual cuando la carga es muy inductiva, la corriente que circula por la carga hasta I sub 0 es prácticamente constante. Ya lo hemos visto antes, que la corriente sufría un transitorio y después de una serie de ciclos ya se mantenía en un valor, ¿vale? La tensión de entrada era una tensión sinusoidal y la tensión de la salida era una tensión similar a la que teníamos cuando trabajábamos con un rectificador monofásico de media onda con carga resistiva. Esa tensión de salida, como vimos anteriormente, tenía un valor medio distinto de cero, un primer armónico y luego una serie de armónicos pares. Si os dais cuenta, la carga, al ser inductiva, yo puedo calcular la impedancia, y la impedancia tendrá esta forma, bueno, es el valor de continua. Tendrá una resistencia y luego un valor de J omega L, y aparece una N. Esto quiere decir que en función de los armónicos que haya, pues este valor será cada vez mayor, ¿vale? Entonces, para frecuencias cero, es decir, cuando aplicamos la corriente continua, solo tendríamos el valor resistivo, la impedancia se comportaría como una resistencia pura. Si aplicamos el primer armónico, se comportaría como una R más J omega L, y a medida que vamos aplicando armónicos más altos, pues el término J omega L es cada vez más importante. Entonces, si nosotros queremos calcular la corriente que circula por la carga, lo que tendremos que hacer será dividir esta U sub 0 dividido por esta impedancia, y nos dará esta expresión. Entonces, como veis en esta expresión, tenemos la componente continua, que es simplemente el valor de la tensión en continuo dividido por la R, porque la omega es 0. Luego tendríamos el valor de el primer armónico, el armónico fundamental, a 50 Hz, y como veis ya el denominador está dividido no por R, sino por el término R cuadrado más L omega al cuadrado. Es decir, que si el término L omega es importante, pues este denominador es más pequeño que lo que teníamos antes, y a medida que la frecuencia aumenta, es decir, vamos aplicando armónicos más altos, pues lo que vemos es que este término es cada vez más importante, con lo cual los términos de frecuencias más altas pues tienden a desaparecer. Entonces, si os dais cuenta, este término de corriente continua es mayor que el componente alterna de primer armónico, y es el más importante en esta expresión. Entonces, bueno, la señal no llega a ser constante de forma pura, porque tiene alguna componente, pero es prácticamente constante. Nosotros la asumiremos como constante. Vamos a analizar ahora el caso de un rectificador monofásico de doble onda, sin controlar, pero ya solo con una carga que sea muy inductiva, con carga RL. Vamos a ver ahora un rectificador monofásico de doble onda en puente con carga muy inductiva. En lugar de analizar primero resistiva y luego inductiva, ya vamos directamente al caso inductivo, y lo que vemos es lo siguiente. Por un lado tenemos la tensión de entrada, que es esta expresión, y lo que vemos es que al poner un puente de diodos, en lugar de rectificar solo los semiciclos positivos, ¿vale?, como tendríamos en el caso de media onda, vamos a rectificar los semiciclos positivos y también los negativos, con lo cual el valor medio de la señal en continua es el doble de lo que teníamos antes, porque tenemos el doble de señal, ¿vale? Luego esta señal tiene este rectificador tiene un valor de continua el doble del caso de la media onda, ¿vale? Como mi carga es una carga inductiva y es muy inductiva, lo que va a ocurrir es que la corriente que viene hacia la carga es una corriente prácticamente continua,
¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el valor de esta corriente continua? Pues conocemos la componente continua de la tensión, dividiendo la componente continua de la tensión por la resistencia, ¿vale? Conocemos el valor de la componente continua de la corriente. Y luego vamos a ver la corriente que sale de nuestro generador, ¿vale? Aquí, en lugar de poner directamente el generador en el puente de diodos, lo que hemos hecho es poner un transformador para aislar el lado del generador del lado de la carga, que es la configuración habitual. Entonces vamos a mirar aquí qué pasa con la corriente que circula por el secundario del transformador. Entonces, fijaros que la corriente que circula por el secundario del transformador en un semiciclo será una corriente que venga por aquí. Voy a coger el puntero. Vendrá por aquí, esta corriente pasa por el diodo de 1, pasa por mi carga y vuelve por el diodo de 3, ¿vale? Y cuando la tensión cambia, ¿vale? La corriente vendrá por aquí, pasa por D4, viene por I sub 0 y vuelve por D2. ¿De acuerdo? Entonces la corriente, si ya analizamos la corriente I sub S, va a estar hecha con trozos de I sub 0 y unas veces va por arriba y otras veces va por abajo. Es decir, va saliendo una señal que es una señal cuadrada, ¿vale? Como tenéis aquí, ¿vale? Luego esta señal es una señal que tiene un primer armónico que va a 50 Hz, tiene la misma frecuencia de la señal de entrada, pero luego tiene una serie de armónicos. Para finalizar la clasificación de los rectificadores no controlados, vamos a ver cómo es el comportamiento de los rectificadores trifásicos, en este caso ya de onda completa, con cargas RL. En este caso tenéis un rectificador trifásico sin controlar con carga inductiva. Está compuesto por un transformador trifásico donde el primario está conectado en triángulo y el secundario está conectado en estrella. Y luego un puente de diodos, que en el caso monofásico hemos visto que está compuesto por 4 diodos y en este caso está compuesto por 6. Si analizamos cuál es la tensión que aparece sobre la carga, la tensión U sub 0, veremos que será proporcional a las tensiones del secundario. Podemos ver en la siguiente transparencia, en función de las tensiones compuestas. Podéis comprobar que la tensión U sub 0, los diodos comenzarán a conducir en los cortes entre cada una de las tensiones compuestas. Es decir, primero conducirá entre UTS, luego URS, luego URT, y entonces que queda como señal esta tensión de salida sobre la carga. Esta es la tensión instantánea, que como veis, bueno, pues tiene un valor medio y luego armónicos, y el primer armónico que tiene ya es del orden 6, con lo cual es mucho más sencillo de filtrar. Si calculamos el valor medio será este valor de aquí, y podemos calcular también el factor de rizado, y veis que en este caso pues el factor de rizado es 0,01. Es un factor de rizado muy bajo. A modo de resumen, presentamos en esta tabla las características principales de los rectificadores no controlados que hemos analizado en las transparencias anteriores. En primer lugar, vemos los rectificadores monofásicos de media onda, donde vemos que el valor de la tensión media es igual a el valor de la tensión máxima dividido por pi y tiene un alto factor de rizado. Vemos que solo aprovechamos en la señal de salida los semiciclos positivos de la señal sinusoidal de entrada, y entonces, bueno, pues es una señal que tiene mucha variación, tiene mucho rizado. En el caso de transformadores, rectificadores monofásicos de onda completa, vemos que para la misma tensión alterna de entrada, el valor de la tensión media continua de salida es mayor, es el doble que en el caso anterior, porque aprovechamos los semiciclos positivos y los semiciclos negativos, y el factor de rizado se reduce. El caso más extremo sería el rectificador trifásico de onda completa, en el cual la tensión en corriente continua es 1,6 veces el valor máximo de la tensión de entrada, y tiene un factor de rizado pues prácticamente despreciable. Con muy poquitos filtros podemos eliminar ese factor de rizado. Pasemos ahora a analizar el funcionamiento de los rectificadores controlados. Para ello
haremos un análisis similar al que hemos hecho en el caso de no controlado. Empezaremos con el caso más sencillo, que es el rectificador de media onda con una carga resistiva, para comprender bien cómo funciona, y luego ya pasaremos a la descripción de un rectificador controlado a onda completa sobre carga inductiva y a un rectificador controlado trifásico de onda completa sobre carga inductiva. Bueno, el rectificador controlado de media onda con carga resistiva es similar al rectificador sin control de media onda con carga resistiva, y lo único que hemos hecho es cambiar un diodo por un tiristor. ¿Vale? Recordad que el tiristor se comporta como un diodo, es decir, conduce cuando la tensión ánodo-cátodo es positiva y además tiene o recibe un pulso de corriente por la base. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos la tensión de entrada, que sería la señal sinusoidal que tenemos en la parte superior, ¿vale? Y aquí tenemos los pulsos. Si estos pulsos se producen justo cuando la tensión de entrada está pasando por cero, pues lo que va a ocurrir es que se comportaría exactamente, este tiristor se comportaría exactamente igual que un diodo, y la tensión que tendríamos sobre la carga sería la tensión U sub 0, que sería la tensión esta azul, que sería exactamente igual que la que teníamos con un rectificador sin control. ¿Qué ocurre si en lugar de disparar el tiristor en instante de tiempo t igual a 0, retrasamos un ángulo alfa el encendido? Pues entonces lo que va a ocurrir es que, aunque la tensión ánodo-cátodo es positiva, este tiristor no conduce hasta que le llegue el pulso, es decir, hasta que pasen alfa segundos. En ese caso, dejaría pasar la señal que hemos marcado aquí en rojo, ¿vale? Que no es el semiciclo positivo, sino es un trozo de ese semiciclo, ¿vale? Entonces lo que vemos es que el valor de la corriente continua va a depender de este alfa. Cuanto mayor es el alfa, menor es el valor de corriente continua. Y lo podemos ver pues simplemente integrando esta expresión, ¿vale? Si nosotros calculamos la UCC, lo que vamos a ver es que si fuera en el caso de un rectificador sin control de media onda con carga resistiva, sería U sub m dividido por pi, ¿vale? Y la UCC va a depender del valor de alfa. Si alfa es 0, aquí tendríamos el coseno de 0 sería 1, 1 más 1 sería 2, con este 2 se anularía, me quedaría U sub m dividido por pi, que es el valor de corriente continua que obtendríamos cuando estamos trabajando con un rectificador sin control, es decir, cuando ponemos aquí un diodo y dejaríamos pasar toda la onda, ¿vale? En cambio, si vamos retrasando alfa, lo que va a ocurrir es que el valor de corriente continua cada vez va a ser más pequeño. ¿Qué ocurriría si la alfa fuera igual a pi? Bueno, pues si la alfa es igual a pi, entonces lo que ocurriría es que el coseno de pi sería menos 1 y 1 menos 1 sería 0, es decir, que el valor de corriente continua, este valor de corriente continua que tenemos en este nivel, bajaría a estar trabajando aquí, ¿vale? Con lo cual nosotros podemos regular el valor de la tensión de salida entre U sub m dividido por pi hasta U valores de 0. Y por eso se llama rectificador controlado. Una vez analizado el rectificador controlado de media onda con carga resistiva, que es la disposición más sencilla, pasamos a analizar el rectificador controlado con onda completa y con cargas muy inductivas, en los cuales impone que la corriente sobre la carga sea prácticamente constante, como hemos visto en el caso de los rectificadores no controlados. En esta transparencia se muestra el rectificador controlado monofásico de doble onda con carga inductiva. Comparándolo con el rectificador no controlado, vemos que lo único que hemos hecho es sustituir el puente de diodos por un puente de tiristores. El resto de la configuración es la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar en qué momento vamos a producir los disparos de estos tiristores para que entren en conducción, ¿vale? Con el rectificador no controlado lo que hacíamos es, a partir de una señal de entrada sinusoidal, obteníamos a la salida una señal que tenía una forma de onda doble, y en este momento lo que vamos a hacer es ir ajustando el punto de disparo de estos tiristores, con lo cual la tensión de salida va a ser esta tensión que aparece aquí, o sea, la tensión que tendríamos sobre nuestra carga. Si nosotros calculamos el valor medio, veremos que lógicamente, como hemos visto en el caso del rectificador monofásico de media onda, va a depender del ángulo de disparo. Entonces, cuanto más pequeño
es el ángulo de disparo, más próximo es el comportamiento a un rectificador sin control, y a medida que el ángulo de disparo crece, pues podemos regular la tensión de salida y hacerla más pequeña. Entonces, la cota superior de la tensión de continua sería la proporcionada por el rectificador no controlado, y a medida que vamos retrasando el momento de entrada en conducción del tiristor, la tensión de salida en continua se hace más pequeña. Podemos analizar también la corriente que aparece sobre la carga. Como hemos visto, si la carga es muy inductiva, esa corriente es prácticamente constante, y podemos ver también cuál es el valor de la corriente de entrada por el lado de alterna. Fijaros que, puesto que la corriente continua es prácticamente plana, veremos aquí que la corriente que absorbe el puente de diodos está compuesta por trozos de la señal de corriente continua de la salida. Fijaros, cuando estamos trabajando en el semiciclo positivo de tensión, esta corriente I sub S vendrá por el tiristor S sub 1, pasará por nuestra carga y volverá por el tiristor S sub 2 hasta el generador. ¿Vale? Luego, la corriente I sub S es igual a I sub 0 durante este primer tramo. En este primer tramo de aquí, esta corriente y esta corriente son iguales. Ahora vamos al tramo en el que la tensión se hace negativa. En ese caso, la corriente I sub S vendrá por la rama de abajo, pasará por el tiristor S3, vendrá por I sub 0, pasará la corriente por la carga y volverá a través de S4 hasta la fuente. ¿Vale? En ese caso, la corriente I sub S será negativa, pues tiene signo contrario al que teníamos al principio, y será igual al valor I sub 0. Entonces lo que vamos obteniendo es que la corriente I sub S, la corriente que absorbe el puente de diodos, es una corriente que es una corriente cuadrada, es la que tenéis aquí. ¿Vale? Podemos hacer el desarrollo en series de Fourier y quedarnos con el primer armónico, que es lo que tenéis en la señal sinusoidal, que está superpuesta a la señal cuadrada. Si os dais cuenta, si analizamos la tensión de entrada y la corriente de entrada, esta es la tensión y esta es la corriente, analizamos el primer armónico, lo que veremos es un comportamiento muy curioso, y es que a medida que nosotros vamos ajustando la tensión en el lado de continua, a medida que vamos ajustando la tensión aquí, que lo hacemos cambiando el ángulo de disparo, ¿vale? A medida que vamos retrasando el ángulo de disparo, lo que vamos viendo es que la tensión y la corriente de entrada en el lado de alterna se van retrasando una con respecto de otra, ¿vale? Si lo analizamos desde el punto de vista eléctrico, si tenemos una fuente de alimentación, que sería el equivalente al rectificador controlado de doble onda, y miramos en el lado de la red, cuando yo conecto esta fuente de alimentación a la red de alterna, lo que vamos a ver es que vamos a tener una tensión, que va a ser la señal azul, y luego una señal que hemos visto que era cuadrada. ¿Vale? Si nos quedamos con el primer armónico, lo que vamos a ver es que a medida que nosotros regulamos la tensión en el lado de continua y la hacemos más pequeña, lo que vamos a hacer es retrasar el momento en que entran en conducción los tiristores. Es decir, vamos a hacer el ángulo alfa cada vez más grande. Y entonces, desde el punto de vista eléctrico, lo que va a ocurrir es que nuestra fuente, en la parte de corriente alterna, se va a comportar cada vez más inductivo. ¿Vale? Entonces tenemos la tensión de entrada, la corriente de entrada, y vemos que la corriente se retrasa con respecto a la tensión. Es decir, el comportamiento del lado de alterna del rectificador funciona como una carga cada vez más inductiva en función de la tensión en continua que obtenemos. ¿Vale? La potencia que absorbe el puente de diodos en función de la tensión en la corriente de entrada sería esta de aquí, que si digamos no se disipa ninguna potencia en los tiristores, pues la potencia activa que estamos introduciendo en el puente de diodos será la que se disipe en esta resistencia, será la tensión en continua por la corriente en continua, mientras que lo que vemos es que el puente de diodos absorbe una potencia reactiva y es función de este ángulo alfa. Y cuanto mayor sea el ángulo alfa, más inductivo será el consumo de reactiva de nuestra fuente. ¿Vale? Eso también, bueno, pues es normal, bueno, lo estamos viendo aquí. A medida que el ángulo alfa aumenta, pues entonces la corriente se retrasa con respecto a la tensión y tiene un comportamiento cada vez más inductivo.
Por último, vamos a analizar el caso de trabajar con rectificadores controlados de onda completa trifásicos, con cargas inductivas. Bueno, vemos aquí que la configuración del rectificador controlado trifásico es exactamente igual al de no controlado, cambiando los diodos por tiristores, como hemos visto en el resto de rectificadores controlados. Si estos tiristores los disparamos justo en el instante de tiempo t igual a 0, empezamos a contar el origen de los ángulos de encendido en los puntos de corte de las tensiones de línea del secundario del transformador, que son las tensiones que tenemos aquí representadas. Veis que está URS, URT y UST, son las tres tensiones de línea del secundario del transformador, y entonces empezamos a contar el ángulo alfa de encendido justo a partir del corte entre una tensión y la otra, ¿vale? Con lo cual en este caso el alfa es igual a 0, y lo que vemos es que la tensión de salida coincide con la tensión que obteníamos con el rectificador no controlado, ¿vale? Si cambiamos el ángulo de encendido, lo que veremos es que el valor medio disminuye. Vamos a verlo en la siguiente transparencia. En este caso vamos a retrasar el ángulo de encendido de los tiristores, un ángulo de 45 grados, y vemos que la tensión de salida cambia, y al cambiar la tensión de salida también cambiará su valor medio. ¿Vale? Analizando cuál es la expresión de la tensión en continua en función del ángulo, vemos que aparece aquí un coseno de alfa, y a medida que este alfa aumenta, el coseno es más pequeño y por tanto el valor de continua va disminuyendo. Luego retrasando el ángulo de disparo, la tensión en continua disminuye. Bueno, con esto acabaríamos esta primera parte relativa a la rectificación, donde hemos visto rectificaciones controladas y no controladas con distintos tipos de carga. Pasemos ahora a ver la parte de los inversores. En esta segunda parte hablaremos de los inversores, que son dispositivos que permiten pasar de corriente continua a corriente alterna, es decir, hacen el proceso inverso a los rectificadores que hemos estado viendo. Un inversor es un dispositivo que pasa de corriente continua a corriente alterna, también recibe el nombre de ondulador. Existen dos tipos de inversores: los guiados, que son rectificadores similares a los que acabamos de ver, pero que funcionan en un régimen de trabajo determinado, y en estos tipos de inversores la frecuencia de salida viene impuesta por la red externa, es decir, necesitan estar conectados a la red eléctrica para funcionar. Por otro lado, tienes inversores autónomos, en los cuales la frecuencia de la señal de salida viene impuesta por el propio circuito del control del convertidor, y es capaz de generar la tensión de forma independiente, es decir, no necesita tener la red eléctrica para generar la frecuencia. Las aplicaciones de los inversores son varias. Por un lado tenemos aplicaciones de calentamiento por inducción, como las vitrocinémicas de inducción, regulación de la velocidad en motores de corriente alterna para distintas aplicaciones, generalmente en tracción, sistemas de alimentación ininterrumpida para equipos de electrónica, y luego sistemas fotovoltaicos tanto autónomos como conectados a red. En los últimos años, debido a la electrificación del transporte, pues se está produciendo un gran avance también en la aplicación de inversores para el control de motores de vehículos eléctricos. Aquí tenéis el inversor trifásico del Tesla Model S, que está compuesto por 14 IGBTs como estos, conectados en paralelo para cada una de las tres fases del motor. Y aquí tenéis también un esquema de otro inversor utilizado en otro vehículo eléctrico, en este caso un Nissan Leaf. Todo el bloque lo tenéis situado en el frontal del vehículo. Aquí tenéis en la parte inferior está situada la batería, y el inversor con el puente de IGBTs está situado en la parte central. Tiene una parte superior donde está el cargador del vehículo eléctrico y una caja de conexiones eléctricas que está unido a la batería por medio de unas mangueras. Luego está el inversor y luego el motor junto con una reductora. Sabéis que los vehículos eléctricos disponen solo de una marcha. Bueno, para ver cómo funciona un inversor monofásico hay distintos tipos, pero hemos puesto el más completo, es el inversor monofásico con puente, y está compuesto por los siguientes elementos. Por un lado tenemos la batería, que va conectada en el lado izquierdo.
Se pone una serie de condensadores para fijar las tensiones y luego hay una serie de dispositivos semiconductores que pueden ser pues, IGBTs o MOSFET, deben ser dispositivos que conmuten muy rápidamente y es habitual poner unos diodos en inversa en paralelo con cada uno de estos interruptores. En la parte inferior hemos puesto un esquema real con IGBTs, ¿vale? La carga que queremos conectar en alterna estará conectada entre los puntos A y B. Aquí hemos puesto una carga que es una carga inductiva y aquí pues directamente hemos puesto carga, ¿vale? Entonces, imaginar que queremos hacer un inversor para un vehículo eléctrico que fuera un motor de alterna monofásico. Entonces, aquí tenemos la batería y el motor iría conectado ahí, entre los puntos A y B. Entonces, ¿cómo funciona el inversor? Pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es generar una tensión entre los puntos A y B que esté hecho con trozos de la tensión de entrada, que en este caso es una tensión en continua. Entonces, para ello lo que haremos será, inicialmente cerraremos el interruptor S1 y S2, de forma que la corriente venga, salga de la batería, pase por el interruptor S1, pase por mi carga y pase por S2. Es decir, la tensión entre el punto A y el punto B coincidirá con la tensión en el lado de la batería. Tendremos aquí esta tensión entre el punto A y B. Pasado un tiempo, lo que haremos será abrir estos interruptores S1 y S2 y cerrar S3 y S4, de forma que la corriente que sale de la batería sigue saliendo en el mismo sentido, pero ahora hacia la carga viene a través de S3, pasa primero por B y pasa por A, por S4 y vuelve. ¿De acuerdo? Con lo cual, la tensión que tenemos entre los terminales A y B es la tensión que tenemos en la batería, pero cambiada de signo, ¿vale? Entonces, conmutando y encendiendo S1 y S2 y luego S3 y S4 cada 10 milisegundos, obtendremos una señal, en este caso cuadrada, ¿vale? Como vemos, es una señal que tiene armónicos impares, tiene un armónico a 50 Hz y luego el armónico 3, el 5, etc. Si queremos quedarnos solo con la señal sinusoidal, lo que tenemos que hacer simplemente es quedarnos con el primer armónico y filtrar, ¿vale? Podemos calcular cuál es el primer armónico y tendríamos que el primer armónico, el valor eficaz, sería 0,9 voltios de la tensión que tenemos en la batería, ¿vale? Como hemos visto, un inversor dispone de, por un lado, una entrada en corriente continua, que es la batería, y una carga que sale en corriente alterna. Hemos visto en la transparencia anterior que como estamos cogiendo trozos de la señal de entrada para construir la señal de salida no es una sinusoidal pura, sino que es una señal que es periódica y tendrá una serie de armónicos. La forma de eliminar estos armónicos es colocar filtros y esos filtros lo que van a hacer es atenuar las componentes de frecuencia más altas y quedarnos solo con la frecuencia fundamental de 50 Hz. ¿Vale? El tamaño de este filtro tiene que ver con la frecuencia de los armónicos que queremos eliminar. Entonces, cuanto más alta es esta frecuencia, menor es el tamaño del filtro. Entonces, siempre nos interesa diseñar los convertidores, los inversores, de forma que las frecuencias de los armónicos de la señal de salida sean lo más altas posibles para poderlas eliminar más fácilmente. Hemos visto un inversor monofásico, pues un inversor trifásico en puente sería algo similar. Por un lado tendríamos la tensión en continua de la batería y en lugar de tener dos ramas como teníamos antes, pues tendremos tres ramas formadas por dos elementos semiconductores por rama, ¿vale? Y la carga trifásica va entre los puntos R, S y T, entonces va puesto aquí, ¿vale? En este caso podemos determinar cuál es la tensión entre estos dos terminales. De nuevo, la señal no es una señal sinusoidal, sino que es una señal periódica, y esta señal periódica la podemos descomponer en series de Fourier y vemos que tiene un armónico a 50 Hz, un armónico fundamental, y luego ya el armónico 5, 7, 11, es decir, de entrada, al utilizar un inversor trifásico, ya la frecuencia es un poquito mayor. El primer armónico ya no es en 3, sino es en 5, y luego el valor eficaz de la componente fundamental de la tensión de línea pues está relacionado con la tensión que tenemos también en la batería, como hemos visto en el caso anterior, ¿vale? Veamos ahora cómo se controla la tensión de salida de un inversor mediante una modulación PWM, es decir, por modulación por anchura de pulsos.
realmente en la mayor parte de las aplicaciones industriales que se van a utilizar los inversores es necesario controlar la tensión de salida del inversor. Lo que hemos visto hasta ahora es que si la tensión de la batería era fija, la tensión de salida era fija del inversor. Entonces a nosotros nos gustaría poder controlar la tensión de salida sinusoidal tanto en amplitud como en frecuencia y en fase. Y para ello necesitamos hacer algo. Una de las primeras opciones es, bueno, pues jugamos a modificar la tensión de la batería. Y para ello podríamos poner un convertidor continua a continua entre la batería y nuestro inversor. Pero la forma más habitual de hacerlo es ajustar la anchura de los pulsos. Existen diferentes formas de hacerlo, utilizando un único pulso por semiperiodo, varios pulsos iguales por semiperiodo o varios pulsos de anchura variable por semiperiodo. Cada uno tiene una ventaja. El único pulso por semiperiodo es más sencillo, pero tiene más armónicos, y a medida que vamos aumentando la complejidad, lo que vemos es que el número de armónicos se reduce, lo cual mejora el rendimiento del inversor. Vamos con la explicación de estos casos. Comencemos con la modulación con un pulso por semiperiodo. Vamos a comprobar cómo podemos ajustar la tensión de salida simplemente modificando la anchura del pulso. Vamos a partir de, vamos a poner el puntero, vamos a partir de el inversor monofásico en puente que hemos visto. Si recordáis, el funcionamiento era muy sencillo. Durante los semiciclos positivos lo que hacíamos era cerrar Q1 y Q2 de forma que la tensión de la batería se aplicaba entre los terminales A y B a través de Q1 y Q2. Luego, durante ese primer semiciclo, la tensión de la batería estaba aplicado en los terminales AB. Luego lo que hacíamos era abrir Q1, Q2 y cerrábamos Q3, Q4, de forma que la tensión de la batería estaba aplicado en este caso ahora entre B y A, es decir, que la tensión de la batería era negativa, ¿vale? Luego volvíamos a abrir Q3, Q4 y cerrábamos Q1, Q2, con lo cual volvíamos a aplicar el siguiente semiperiodo. Y obteníamos una señal que era completamente cuadrada de amplitud, tensión de la batería, y la duración era medio semiperiodo. Si estamos generando una tensión para conectar a la red, serían de 50 Hz, es decir, de 10 milisegundos cada semiperiodo. ¿Qué queremos hacer ahora? Ahora queremos modificar la anchura del pulso. ¿Para qué? Para generar una tensión que sea de amplitud variable, una tensión sinusoidal que sea de amplitud variable. Vamos a ver cómo es esto. Fijaros, lo que hacemos es generar dos señales de control, una señal triangular, que es esta señal más delgada, y una señal rectangular, para cada uno de los de semiperiodos, ¿vale? Entonces la señal triangular es fija, mientras que la señal rectangular yo puedo cambiar su amplitud, puedo ir hacia arriba o puedo ir hacia abajo, ¿vale? Entonces siempre que la señal triangular esté por debajo de la señal rectangular, lo que haremos será conducir los IGBTs que se estaban disparando en el caso de ese semiperiodo. Me explico. Vamos con el primer semiperiodo. En los primeros instantes de tiempo la señal triangular es mayor que la señal rectangular, con lo cual Q1 y Q2 permanecen abiertos y la tensión en la carga es cero. Llegamos a esta parte de aquí en la cual la tensión rectangular es mayor que la tensión triangular. En ese caso, Q1 y Q2 están cerrados y entonces estaríamos aplicando la tensión de la batería. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a estar la tensión triangular por encima de la rectangular. En ese caso abriríamos Q1 y Q2 y la tensión vuelve a caer a cero. ¿Vale? Llegamos al siguiente semiperiodo y estamos con que la señal triangular sigue siendo en valor absoluto más grande que la tensión rectangular, con lo cual Q3 y Q4 permanecen abiertos y Q1 y Q2 permanecían abiertos de antes, ¿vale? En el siguiente periodo de tiempo lo que ocurre es que la señal triangular está por debajo de la señal rectangular y entonces lo que haríamos sería cerrar Q3 y Q4 y entonces generaríamos este pulso, que sería un pulso negativo. La tensión de la batería quedaría aplicada a través de Q3 por B a Q4 y volvemos, ¿vale? De nuevo, durante este periodo de tiempo, la señal rectangular es más pequeña que la señal triangular en valor absoluto. Luego abriríamos Q3 y Q4 y Q1 y Q2 permanecerían también abiertos, con lo cual la tensión sigue siendo cero. ¿Vale? Llegamos al siguiente semiperiodo y se comportaría igual que el primer semiperiodo, es decir, en esta primera parte no tenemos conducción de ninguno de los IGBTs y ahora en esta parte de aquí, cuando la tensión de la tensión rectangular es mayor que la tensión triangular, conduciría
Q1 y Q2 y aplicaríamos la tensión de la batería sobre la carga, ¿vale? Fijaros que la forma de regular la anchura de este pulso es simplemente subiendo esta tensión U sub R hacia arriba o U sub R hacia abajo. Si la subimos hacia arriba de todo, ¿vale? Lo que ocurriría es que estaría durante todo el semiperiodo por encima la tensión rectangular de la tensión triangular, con lo cual obtendríamos el pulso que teníamos antes, ¿vale? Si bajamos U sub R hacia abajo, lo que ocurriría es que la tensión de salida iría cada vez bajando, la tensión de salida tendría un pulso cada vez más pequeñito, ¿vale? Hasta llegar cero. Cuando U sub R llega hasta abajo, el pulso tendría una anchura cero, ¿vale? Si nosotros hacemos ahora la expresión de esta señal, que es la tensión U sub 0 que obtenemos en la salida, tendría esta estructura. Tiene un primer armónico, que sería 50 Hz, y luego un armónico 3, un armónico 5 y todos los armónicos impares. Y lo importante aquí es ver la amplitud del primer armónico, ¿vale? Fijaros, el primer armónico sería para n igual a 1 y si os fijáis, la amplitud de este primer armónico dependería de esta delta dividido por 2, del seno de delta dividido por 2. Es decir, nosotros podemos ajustar la amplitud del primer armónico, que es al final el que nos interesa porque el resto lo vamos a eliminar con filtros, simplemente ajustando la anchura. La amplitud de la señal de salida es proporcional a la anchura del pulso, lo cual nos da mucha flexibilidad. No tenemos que cambiar la tensión de la batería, sino simplemente cambiamos la tensión de salida en alterna, modificando la anchura del pulso que tenemos en ese semiperiodo. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Bueno, esto funciona muy bien siempre y cuando la anchura del pulso sea relativamente grande. A medida que queremos una tensión de salida bajita en el lado de alterna, lo que tendríamos que hacer es ir bajando el pulso, la anchura del pulso, y eso nos genera problemas. Fijaros, aquí tenemos una gráfica en la que tenemos la amplitud del primer armónico, del tercero, del quinto y del séptimo, ¿vale? Cuando la anchura del pulso es pi, es decir, son 180 grados en el primer caso, ¿vale? En ese caso, lo que vemos es que el primer armónico tiene una amplitud mucho mayor que el tercero, el quinto y el séptimo, con lo cual es relativamente fácil de filtrar. ¿Qué ocurre si queremos una tensión de salida con una amplitud muy bajita? Pues lo que tendríamos que hacer es hacer el pulso lo más estrecho posible. Con lo cual lo que tendríamos que hacer es venir por esta gráfica y hacer una delta lo más pequeño posible, ¿vale? Entonces, si os fijáis, a medida que delta va bajando, lo que vemos es que la relación que tenemos entre la amplitud del primer armónico y de los demás armónicos es cada vez más pequeño. Es decir, cada vez es más difícil separar el primer armónico del resto, porque más o menos todos tienen la misma amplitud, ¿vale? Aquí lo tenéis de forma numérica, pero lo importante es que lo veáis de forma gráfica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es mucho más difícil de filtrar, porque son todos más o menos del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos mejorar este inconveniente que tenemos cuando queremos sacar una tensión de salida en corriente alterna más pequeñita, bajando la anchura del pulso delta? Pues lo que podemos hacer es poner varios pulsos por semiperiodo, dando lugar a la modulación con varios pulsos iguales por semiperiodo. Una forma de evitar los problemas que nos daba la modulación por un pulso por semiperiodo consiste en poner varios pulsos iguales por semiperiodo. La forma de hacerlo es muy sencillo, es aumentar la frecuencia de la señal triangular. Entonces tenemos una señal triangular que tiene tenemos varios pulsos de la triangular durante un mismo semiperiodo, y la señal rectangular la dejamos igual. Siempre que la señal rectangular esté por encima de la señal triangular, producirá la conexión de los tiristores que le toque dentro de ese semiperiodo, ¿vale? Q1, Q2 en los semiciclos positivos y Q3, Q4 en los semiciclos negativos, ¿vale? En este caso lo podéis ver muy bien, ¿vale? Si os dais cuenta, en esta primera parte la señal triangular es mayor que la señal rectangular, con lo cual la tensión de salida es cero. Aquí en esta primera parte la tensión rectangular es mayor que la señal triangular y por tanto se genera un pulso en la salida, y así sucesivamente. Entonces, en este caso hemos generado 3 pulsos por semiperiodo y 3 pulsos aquí por semiperiodo, ¿vale? Si analizamos cuál es la tensión de salida que obtenemos, sería esta tensión, y si os dais cuenta sigue siendo una tensión que tiene
un armónico, o sea, una componente fundamental para n igual a 1 y luego varios armónicos, el 3, el 5, los armónicos impares. Si, vamos a fijarnos, si hacemos n minúscula igual a 1, es decir, nos quedamos con el armónico fundamental, vemos cómo podemos ajustar la amplitud de la tensión de ese armónico, ¿vale? Del armónico fundamental. Y eso lo hacemos ajustando la delta, es decir, la anchura del pulso, y luego también poniendo más o menos pulsos, ¿vale? Con n mayor o menor. ¿De acuerdo? Entonces, esta n mayúscula es el número de pulsos que construimos por semiperiodo, ¿vale? Y la delta es el tamaño de cada una de los pulsos. Entonces, jugamos a cambiar la amplitud y cambiar el número de pulsos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, en este caso la configuración es más complicada porque aquí tenemos que abrir y cerrar los IGBTs de una forma más rápida. Fijaros, si metemos 3 pulsos por semiperiodo tenemos que conectar ambos IGBTs, desconectarlos, volverlos a conectar, volverlos a desconectar, volvemos a conectar, volvemos a desconectar. O sea que hacemos una puesta en conducción y una puesta en bloqueo 3 veces por cada semiperiodo, ¿vale? Entonces, si aumentamos el número de pulsos, pues esa apertura y cierre tiene que ser muy rápida. Y por eso los dispositivos que se utilizan para los inversores son dispositivos que deben conmutar muy rápido. Si la potencia es baja, se suelen utilizar MOSFET, pero si la potencia es más alta, entonces es necesario utilizar IGBTs. Vamos a ver qué ventajas tiene esta configuración. Aquí lo tenéis. Si tenéis 3 pulsos, tenemos la misma representación que antes. Tenemos la amplitud del primer armónico, del armónico fundamental, del 3, del 5 y del 7. Fijaros, con n igual a 3, que es la configuración que acabamos de ver, 3 pulsos por semiperiodo, estaríamos trabajando con las líneas discontinuas. Entonces yo bajo, si queremos obtener una tensión de salida en el lado de alterna con una amplitud que sea muy bajita, necesitaríamos tener anchuras de pulsos bajos. Y para ello lo que haría sería moverme en esta gráfica hacia el lado izquierdo. Entonces iría bajando por aquí, por aquí, por aquí, por el lado discontinuo, y lo que vemos es que en este caso lo que hemos hecho es el armónico 3, que es el que está más pegado al 1, lo hemos separado, ¿vale? Entonces, incluso para deltas bajas, el armónico 1 y 3 están separados, pero hemos sido incapaces de separar el armónico 5 y el armónico 7, ¿vale? Entonces, a partir de 0,3, 0,2, ya el armónico, el fundamental, el 1, el 5 y el 7 están prácticamente pegados, aunque hemos logrado separar el 3. ¿Cómo podemos mejorar este comportamiento? Pues poniendo más pulsos por semiperiodo. Si ponemos, en lugar de 3 pulsos, ponemos 10 pulsos, estaríamos trabajando con la gráfica en continua. Entonces bajamos la anchura del pulso, vamos bajando por aquí, por aquí, por aquí, y ¿qué es lo que observamos? Que incluso con deltas muy bajitas tenemos n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7, es decir, el primero, el tercero, el quinto y el séptimo armónico estarían muy separados, ¿vale? Con lo cual es mucho más fácil de filtrar. Entonces, por esa condición es por la que se hace esta modulación. ¿Podemos mejorar el comportamiento todavía un poquito más? Sí, utilizando varios pulsos por semiperiodo, pero en lugar de tener todos en la misma anchura, podemos hacer que la anchura sea variable. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo podemos lograr tener una anchura de pulsos que sea variable en lugar de constante? La forma de hacerlo es utilizar una señal sinusoidal como referencia en lugar de una señal rectangular, que es la que habíamos estado utilizando hasta ahora. Entonces, para ello, el sistema de control tiene que generar una señal triangular con una frecuencia muy alta para tener varios pulsos y luego una señal sinusoidal con una frecuencia que sea igual a la frecuencia que nosotros queremos obtener. Si son de 50 Hz, pues sería una frecuencia de la sinusoide de 50 Hz. Si la queremos con una frecuencia más alta o más baja, pues simplemente es cambiar esa frecuencia de la señal sinusoidal. Y el comportamiento sería el mismo, es decir, siempre y cuando el corte de la señal de referencia, que en ese caso ahora es sinusoidal, es superior a la señal triangular, entonces lo que hacemos es encender los IGBTs correspondientes a esa rama que funciona dentro de ese semiperiodo, ¿vale? Durante el semiperiodo positivo hemos visto
que funcionan Q1 y Q2 y Q3 y Q4 están siempre bloqueados, y durante el semiciclo negativo funcionan Q3 y Q4 y Q1 y Q2 siempre funcionan en abierto, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí en esta primera parte la señal triangular es mayor que la señal de referencia, que es la sinusoide, y entonces la tensión es cero, ¿vale? Durante este siguiente periodo de tiempo la señal de referencia es mayor que la señal triangular y por eso conduce, ¿vale? La siguiente parte vemos que la señal triangular está por encima de la señal de referencia, luego Q1 y Q2 están en abierto. En este siguiente periodo de tiempo la señal de referencia sinusoide es mayor que la señal triangular y entonces conduce durante un poquito más de tiempo. Si vamos viendo todo este análisis, lo extendemos a lo largo de todo este semiperiodo, lo que vemos es que generamos en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pulsos, ¿vale? Pero esos pulsos tienen una anchura variable, ¿vale? Fijaros, la anchura del pulso depende de la señal sinusoidal, ¿vale? Y esa señal sinusoidal hace que tengamos pulsos más estrechos en los extremos y a medida que nos acercamos al centro del semiperiodo tengamos pulsos más anchos, con lo cual la anchura de los pulsos no son fijos, sino que son variables. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues lo veremos en la siguiente transparencia. Veamos ahora qué ventajas tiene la modulación sonoridad de los impulsos, y es básicamente generar varios pulsos por semiperiodo que encima tienen anchuras variables. Haciendo el mismo análisis, aquí tendríamos en la parte superior la amplitud del armónico 1, del 3, del 5 y del 7 cuando estamos trabajando con deltas iguales a 180, y a medida que vamos bajando la delta para obtener una tensión de salida en corriente alterna con amplitud cada vez más pequeña, lo que vemos es que la amplitud va disminuyendo, la del armónico fundamental, pero la del 3, el 5 y el 7 se extinguen, es decir, que sería mucho más fácil de filtrar, ¿vale? Entonces, fijaros que simplemente mejorando la modulación, cambiando la forma de modulación en los momentos en los que abro y cierro cada uno de los IGBTs que controlan el puente, somos capaces de facilitar la acción de los filtros y necesitamos filtros más pequeños, ¿vale? Bueno, modificando la tensión de salida, tanto en amplitud, si queremos cambiar la amplitud de la tensión de salida, cambiamos la tensión de referencia, o queremos cambiar también la frecuencia, pues podemos hacerlo todo modificando la señal de referencia, la señal sinusoide. Esta es la configuración que teníamos antes, ¿vale? Si queremos obtener una señal de salida de amplitud más baja, lo que haríamos sería bajar la tensión de la señal de referencia, lo mismo que hacíamos en las configuraciones anteriores, con lo cual los pulsos, pues tendríamos pulsos con anchuras más bajas, ¿vale? Y si queremos una frecuencia, en este caso mitad, pues el periodo de la señal de referencia la aumentaríamos, ¿vale? Entonces eso nos permite generar señales alternas con tensiones y frecuencias completamente variables. También podemos cambiar los desfases, si son por ejemplo señales trifásicas, podríamos cambiar los desfases en cada una de ellas de forma independiente. Nos permite un control muy bueno de las tensiones generadas en alterno. Bueno, con esto habría acabado ya lo que es la teoría y sí que queríamos terminar la presentación un poco con qué características tenéis que mirar de inversores reales, ¿vale? Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividirlos en inversores que vayan a trabajar conectados a red, por ejemplo en un parque fotovoltaico, e inversores autónomos en aplicaciones en las que están sin conexión a red, en aplicaciones fotovoltaicas autónomas. Me imagino que nuestros compañeros de fotovoltaico también nos lo contarán, pero bueno, creemos que es ya que hemos visto la parte de inversores, pues que veáis un poquito qué características técnicas tienen que tener los inversores. Vamos con ello. Bueno, tenemos aquí un inversor de 1,4 megaVeas, ¿vale?, que se utilizaría en un parque fotovoltaico. Bueno, lo que hemos hecho es, vamos a ampliar un poco las especificaciones técnicas y vamos a ir hablando un poco de ellas, ¿vale? En primer lugar tenemos el número de fases, que es si el inversor es monofásico o trifásico. En este caso sería un inversor trifásico. La otra parte importante sería, oye, ¿qué potencia suministra este dispositivo? Pues este dispositivo puede suministrar hasta una potencia y lo normal es medirlo en kVeas o megaVeas, ¿vale? Hasta 1,4 megaVeas. La otra cosa importante es cuál es la tensión de salida. En este caso es un sistema trifásico y entonces puede dar
400 voltios siempre de tensión de línea. Si en el caso de que fuera monofásico, pues nos daría pues, 110 para Estados Unidos o 230 voltios para Europa. La regulación de tensión tiene que ver con el rango de variación de la tensión. Para mantener la tensión de salida constante a 400 voltios, los paneles pueden variar la tensión y entonces, aunque tengamos una tensión de entrada variable, entre menos 15% y más 10% es capaz de mantener la tensión de salida. Luego tenemos las corrientes nominales de salida en el lado de alterna, ¿vale? Entonces por cada fase podemos suministrar hasta 2020 amperios o 2165 amperios en función de la temperatura, ¿vale? A mayor temperatura lo que ocurre es que no podemos disipar tanto el calor y por eso la cantidad de corriente que podemos extraer es un poquito más baja, ¿vale? Y nos dice también la sección del cable, pues qué sección debe tener. El siguiente punto es la distorsión armónica y es a potencia nominal cuál es la distorsión armónica, es decir, el número de armónicos que tiene. Entonces tiene que estar por debajo del 3%. Entonces cuanto menor es la distorsión armónica de un inversor, pues más sinusoidal es la señal. Esa es la parte importante que os tenéis que fijar. Y por último, la otra parte importante que viene es a qué frecuencia genera 50 o genera 60 hercios en función de dónde lo vayamos a instalar. Seguimos con el análisis. El siguiente punto es, en el lado de corriente continua, cuál es la potencia en corriente continua que podemos introducir. Estaríamos entre 1400 a 1800 kilovatios pico de la parte fotovoltaico y el rango de tensiones de entrada. ¿Vale? La tensiones de entrada puede variar entre 610 hasta 1000 voltios y luego, bueno, la parte que tengamos de búsqueda del punto de máxima potencia. Esto os lo comentarán mejor mis compañeros. Luego, ¿cuántas entradas de paneles podemos conectar? Podemos conectar hasta 12 líneas distintas de paneles fotovoltaicos. La máxima corriente, hasta 2100 amperios en continua, con la máxima, la sección de los conductores, y luego el umbral de arranque, es decir, los paneles fotovoltaicos empiezan a generar, pero el inversor no empieza a funcionar hasta que alcanza el 0,5% de la potencia nominal. ¿Vale? Pasa un poco como los aerogeneradores. Los aerogeneradores necesitan una velocidad mínima para comenzar a inyectar energía a la red. El siguiente aspecto es el rendimiento. El máximo rendimiento en este caso es el 98,6% y el rendimiento es la relación entre la potencia en el lado de alterna con respecto a la potencia en el lado de continua, ¿vale? Suelen ser valores relativamente estables y salvo que estéis trabajando con muy poquita carga, enseguida el rendimiento aumenta y se permanece relativamente constante, ¿vale? También depende del factor de potencia de la carga. Entonces, si en el lado de alterna tenemos factores de potencia muy malos, entonces el rendimiento pues no es tan alto. ¿Vale? Pero vamos, lo normal es trabajar en zonas relativamente estables. Luego veis que aparece aquí la eficiencia californiana y el rendimiento europeo, ¿vale? Eso tiene que ver con que en función de las condiciones de funcionamiento que tendríamos en Europa, se refiere a Centro Europa, y la californiana es parecida a las condiciones que tendríamos en España, ¿vale? Digamos, este sería el rendimiento máximo, el primero, ¿vale? Y lo que ocurre es que tu inversor no está siempre trabajando en el punto de máximo rendimiento. Entonces, en Europa se asume que el rendimiento sería pues que hay el rendimiento al 5%, al 10%, al 20%, al 30%, al 50% y al 100%. Pues más o menos, con las condiciones climáticas de Europa Central, el inversor estaría trabajando la mayor parte del tiempo con un rendimiento del 50%. Un 20% estaría trabajando con un rendimiento del 100%, el 10% del tiempo estaría trabajando con un rendimiento del 30% y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, el rendimiento californiano es unas expresiones similares a estas, en los cuales el reparto es un poquito distinto, porque tenemos más radiación solar y entonces da más peso a estar trabajando en la zona con rendimientos un poquito más altos. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos una cosa que os tenéis que fijar, pero si os dais cuenta, pues tampoco el rendimiento cambia mucho. El otro punto importante es saber cuál es el autoconsumo del propio equipo para funcionar.
¿vale? En este caso, cuando está en reposo, las pérdidas que tiene pues son menores de 200 vatios. Fijaros que era de 1,4 megabeas, ¿vale? Y pues consume menos de 200 vatios cuando está en modo standby. Bueno, luego viene una serie de características adicionales, ¿vale? Que creo que también, pues, aunque os lo comentarán los compañeros de fotovoltaico, pues es importante que sepáis, ¿vale? Hay inversores que lo que hacen es hacer trabajar a los paneles solares siempre en el punto de máxima potencia, ¿vale? Entonces se llaman, que son inversores que tienen seguimiento del punto de máxima potencia, son un poquito más caros, pero lo que tienen es un convertidor continua a continua entre los paneles fotovoltaicos y el inversor, que permite desacoplar el punto de operación del panel con respecto a la entrada del inversor, y de esta forma el rendimiento del inversor es más alto. Entonces todos los inversores estos con conexión a red de plantas fotovoltaicas pues lo llevan. Luego tenéis el LVRT. ¿Qué significa esto? Pues significa Low Voltage Ride Through. Esto tiene que ver con qué ocurre cuando se produce una falta en la red eléctrica exterior a la que se conecta el inversor. Antiguamente, cuando se producía un hueco de tensión en la red a la que estaba conectada el parque fotovoltaico, automáticamente el parque fotovoltaico se desconectaba. Desde hace unos años, como las potencias instaladas en los parques fotovoltaicos son cada vez más altos, se les pidió en los procedimientos de operación que impone Red Eléctrica a las plantas o a las plantas de generación que hay instaladas en la península, les obliga a que por encima de 10 megavatios sean capaces de aguantar huecos de tensión de una determinada forma. Entonces, en función del país, los huecos tienen una definición. Fijaros, pues en España es esta azul, ¿vale? En Alemania, pues el hueco de tensión llega hasta 0 y vuelve a subir. O sea, son perfiles un poquito distintos, en función del código de red del operador de transporte, pero lo que nos está diciendo es que en este caso nuestro inversor es capaz de aguantar estos huecos de la red cumpliendo la normativa, ¿vale? Vamos ahora a analizar qué ocurre con inversores de sistemas autónomos, que son inversores más pequeños. Fijaros, en este caso lo que tenemos son paneles fotovoltaicos, tenemos un controlador de carga que se encarga de cargar la batería, ¿vale? Y luego generar alimentación en corriente continua, y si queremos generar en corriente alterna vamos al inversor, ¿vale? Aquí no hay ninguna red, esto está trabajando de forma completamente aislada, ¿vale? Entonces los inversores pues tienen características pues también propias de ellos. Vamos a analizarlos también un poco para que los veáis. Vamos a ver las características de los inversores autónomos. En este caso, la primera característica es la potencia nominal que puede suministrar de forma constante. Si fuera tenemos aquí varios modelos, si fuera este primer modelo serían 350 vatios. Luego tenemos, el siguiente punto importante es la potencia sobrecarga, es decir, aunque el inversor puede dar 350 vatios de forma constante, en el momento, por ejemplo, que se produce un arranque de un motor, el consumo de corriente se dispara, pero es simplemente un transitorio. Entonces, generalmente están diseñados para soportar varias veces la potencia nominal durante unos segundos. En nuestro caso, si os fijáis aquí, este inversor puede suministrar hasta 700 vatios, ¿vale? Durante 30 segundos. El siguiente punto es la tensión nominal de entrada, que son 12 voltios, y el rango de la tensión de entrada, que es desde 10,5 hasta 16. Generalmente están conectados a una batería, y esta batería se puede ir cargando y descargando en función de los paneles fotovoltaicos. Entonces puede tener tensiones más altas cuando está más cargada o se está cargando, y si es por la noche que los paneles fotovoltaicos no funcionan, es decir, no están inyectando corriente y la batería se ha ido descargando, pues la tensión de entrada al inversor puede bajar hasta 10,5. Entonces tienes unos rangos de tensiones de entrada que te asegura que la tensión de salida la está manteniendo. Para proteger a la batería tiene primero una señal de alarma, de forma que si la tensión baja a 11 voltios en el lado de entrada del inversor, da un aviso acústico para indicar al usuario que vaya apagando las cargas porque la batería se está descargando, y de esa forma la protegemos. Y si el usuario no hace nada,
lo que hacemos es apagarla. Entonces, cuando llega a 10,5 la tensión de salida de la batería, se desconecta. De la misma forma, hay una tensión de sobrecarga. Entonces, los paneles van cargando la batería y si llegáramos a 16 voltios en el lado de corriente continua, desconectaríamos la batería. El otro punto importante es la regulación de tensión, es decir, nosotros en función de la tensión de la batería y en función de la carga que pongamos, podemos tener distintas tensiones en el lado de alterna, ¿vale? Entonces, para tensiones de batería muy altas, puede ocurrir que si tenemos poca carga, la tensión de salida del inversor sea muy alta y pueda producir daños a las cargas que conectemos, y al revés, para tensiones de batería muy bajas por la noche que está muy descargado, la tensión del inversor es incapaz de mantener una tensión de salida de 230 voltios y daría tensiones más bajas. Eso haría que la luminosidad sería más baja si tenemos conectadas unas lámparas, o que a lo mejor los motores directamente no pudieran funcionar, ¿vale? Por otro lado, tenemos regulación en frecuencia, y es que podemos elegir si conectamos o que el inversor funciona a 50 o 60 hercios, y puede regular la frecuencia dentro de unos márgenes, ¿vale? Estos márgenes son inferiores al 1%, en este caso pues es más menos 0,1. También es importante saber cuál es la forma de onda del inversor, si es un inversor que nos da una onda cuadrada, como las que hemos visto en la primera parte, o son ondas con verdadero valor sinusoidal. El factor de potencia de las cargas que podemos poner en el lado de alterna, podemos poner cargas que son desde menos 90 hasta más 90, es decir, desde muy inductivas hasta capacitivas puras, y luego ya viene toda la parte de temperaturas, almacenamiento y protección. Entonces, protección la podemos proteger frente a sobrecarga, es decir, si la carga aumenta por encima de 300 vatios de forma constante, pues lo desconectaría. Si hacemos un cortocircuito, también desconecta. Sobre tensiones, subtensiones, inversión de polaridad, que eso pasa a veces, que hemos conectado la batería de forma inversa, y luego también por temperatura. Si el inversor está funcionando, lleva mucho tiempo funcionando y se calienta, pues tiene unas protecciones por temperatura. Bueno, pues como veis, con esta última transparencia habríamos acabado lo que os queríamos enseñar en esta parte de la asignatura de electrónica y potencia y de sus aplicaciones. Si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de Moodle.